Entonces, desde ahí me suscribo de ser justo una promotora de los derechos digitales, una ferviente trabajadora por sensibilizar en contra de todo lo que tenga que ver violencia a través y con el uso de las tecnologías. Y sobre todo para el tema de las mujeres, porque un gran problema con eso es que las mujeres hemos sido muy relegadas al espacio doméstico, al espacio de la casa, de cuidar, de atender. Y siendo niñas, nos colocan esas cargas, ¿no? Entonces, cuando nos colocan esas cargas, no tenemos tiempo para jugar o para experimentar, para hacer laboratorio en nuestros propios espacios de computación, por ejemplo. Y yo recuerdo mucho cuando terminé el doctorado, hubo una analogía interesante, ¿no? De decir, bueno, aquí el compañero y la compañera tienen las mismas, tienen el mismo nivel de estudios, tienen el mismo doctorado, ¿no? ¿Por qué el compañero terminó antes y la compañera no terminó antes? ¿Cuáles fueron las razones? Si tienen lo mismo y les pagan lo mismo, sí, pero históricamente no tiene lo mismo. Ella ha tenido más tiempo que cuidar, tiene dobles, triples jornadas de trabajo, es mamá, tiene periodos menstruales, tiene muchos factores que la limitan y sobre todo estas cargas sociales que la limitan, pues que la encadenan a ese servicio y él no. Él ha tenido el tiempo de sentarse, de pensar, de escribir, de dialogar, de jugar, de programar, de investigar programas, de hacerlo, mientras la compañera mujer le va a servir la tortilla, la comida, le va a lavar la ropa. Entonces, esos modos de vida que encadenan el quehacer de las mujeres pues no las dejan desarrollarse libre y plenamente, como los hombres, ¿no? Y además toda esa cadena histórica que yo creo mucho en la epigenética, como las mujeres, las mamás, las abuelas, las bisabuelas, han ido trayendo esas cadenas que cuando las mujeres, hijas, nietas llegan, pues traen una historia que decimos nosotras, ya lo traen la sangre, pues es que ya lo trae porque son constructos que se van heredando también. Entonces hay mucho que romper desde ahí y entonces, bueno, pues creo que hemos ido trabajando justo aquí en esta organización cuando yo ingresé, pues no usaban las tecnologías como tal, ¿no? Entonces era como tenerlas, justo las computadoras como máquinas de escribir solamente. Eh, si querían compartirse un archivo, pues agarraban su memoria y se llevaban la memoria hacia otra computadora, otra compañera, porque no la tenían vista como tal. Entonces yo dije, Mm, creo que aquí falta conectarlas. Y fue que iniciamos con la conexión de la red interna de GES Mujer y ya después el uso de los chats. Decíamos, no necesitas compartirte con la memoria, desde aquí mándala, desde aquí tienes una carpeta compartida, una agenda donde todas la vean, o sea, ya como el uso de las tecnologías, pero tiene que ver con alguien que sepa cómo se usan las tecnologías y para qué las usamos. De repente se volvió hasta un mecanismo de política interna el uso y la forma en cómo se usaban las tecnologías. Había una página web que tenían la vida, que la iban a hacer y que la iban a hacer y que la iban a hacer. Y yo dije, aquí el mundo necesita conocer lo que estamos haciendo. Y me abanderé y de igual manera la plataforma, la página web, la tenía un individuo que cada que abríamos la página pues era pura pornografía, o sea, no tenía sentido la página como tal y pues la tenía descuidada y eso implicaba que tuviera muchos bugs, ¿no? Pues le digo, no, compañera, lo siento, con permisito, yo voy a meter mano. Y lo hice. He ido como metiendo las cosas como un poco a la fuerza, a veces pienso. Y incluso ellas me dijeron, ah, eso, es que yo así, compañeras, en la misión hay que ponerle que también las tecnologías, ¿no? Y que también las tecnologías. Me decían, no, Sol, es que nuestra medida no son las tecnologías, es solo el género, las niñeces, las juventudes. No sé qué. Llegó la pandemia y fue, creo, otro parteaguas en mi vida. Yo ya había regresado del extranjero y entonces ya estaba yo como un poco contribuyendo en el espacio de manera intermitente
Pero cuando llegó la pandemia nos dijeron, Sol, nos piden un taller, como un seminario de un proyecto para el nivel medio superior en Oaxaca, que son los cobaos, como las prepas, ¿no? Porque tenían un grave problema de violencia interna. Entonces, habían creado un protocolo y GES Mujer quería que fuera la que hiciera todo el trabajo de capacitación sobre el uso del protocolo y cómo se aplicaría y quiénes lo usaban y se deriva, o sea, todo eso. Pero estaba pensado para hacerlo físico. Con la pandemia, hijos, que tiene que ser virtual, porque todos los docentes y todo el mundo estamos fuera de los planteles, pero sí o sí se tiene que hacer. Entonces, si ustedes nos garantizan que lo pueden hacer virtual, le entramos. Si no, retiramos la propuesta y buscamos quién. Y entonces, si Sol, fíjate que tú podrías, puedo. Y lo hicimos. Hicimos nuestro primer uso de plataformas digitales justo en esta pandemia. Y eso derivó muchos más servicios digitales y entendieron la importancia del uso de y entendieron el analfabetismo existente en tecnologías, el envío de correos, el uso de redes sociales, el uso de las plataformas de e-learning, cómo se evalúan, o sea, fue un proceso arduo para mí porque eran pues noches largas, ¿no? Las que implicaba armar todo, montar las plataformas, crear los contenidos, subirlos, pero también fue importante porque me pasó como la Comisión Federal, ¿no? Que dice, ahí tú puedes, pues demostrar que sí se puede, gana mucho sentido de confianza para las compañeras. Y a partir de ahí empezamos a crear proyectos que tenían que ver con activistas digitales. Y entonces se formaron grupos como laboratorios en espacios comunitarios con estudiantes de los 3 niveles básicos de educación, primaria, secundaria y bachillerato, donde pudieran ellas y ellos ser justo promotores de la defensa de los derechos en diferentes lenguas, ¿no? Teníamos chatino, náhuatl, zapoteco, mixteco, popoluca. Entonces tuvimos varias lenguas de varias comunidades que se hicieron tiktokeras con los derechos digitales. Entonces fue una herramienta muy poderosa y en aquel momento nos financió la USAID, ese proyecto de 2 años, en el que dije, aquí es cuando tenemos que aprovechar. Entonces, hicimos estos proyectos para las juventudes, de volver los tiktokeras. Tuvimos una facilitadora maravillosa que se fue a las comunidades a capacitar a los chavitos, a hacer los videos, y, una cosa preciosa. Luego, aquí les digo, ¿saben qué? Tenemos nosotras un conteo de los feminicidios desde el 2016, pero solo son listas de datos. Entonces, eso lo vamos a pasar y vamos a hacer un mapeo que se vea gráfico lo que implica ese feminicidio en Oaxaca y vamos a golpe de vista a identificar dónde están los nodos más importantes en el tema de los feminicidios y dónde podemos atender. Y se logra hacer el mapeo de feminicidios. Esta cartografía feminista fue maravillosa, le dio pues un valor potente a la organización, pero también a las víctimas de feminicidio, a las familias, a los huérfanos, las huérfanas, a los medios de comunicación para visibilizar dónde estaban estos triángulos o polígonos que estaban generando mucha violencia y que tenían una conexión con narcotráfico, tenían conexión. Muchas de las razones de las mujeres que son asesinadas a manos de un agresor, pues son por armas de fuego. Entonces, ¿quiénes están proveyendo estas armas de fuego? ¿Qué está haciendo el Estado con estas denuncias? ¿Por qué no se están categorizando todas como feminicidio a pesar de que se tiene el protocolo de feminicidio? Entonces, bueno, permitió hacer como muchos análisis que hasta la fecha lo seguimos trabajando. Y otra de las cosas es que también el trabajo que como organizaciones hacemos y defensoras de derechos humanos es muy cansado.
exponemos la vida, exponemos la salud, la energía, los esfuerzos posibles para lograr que otras mujeres puedan atravesar un camino más ligero, más suave, ¿no? Menos riguroso como con esta violencia. Y entonces pensábamos hacia afuera y afortunadamente llegó una organización europea que nos dio financiamiento para nosotras como organización, para el equipo colaborador de la organización, para justo el autocuidado y cuidado colectivo. Entonces fue una cosa bellísima que nos permitió a nosotras mirarnos hacia adentro y trabajar, porque igual como habíamos venido trabajando, todas nos conocemos porque nos conocemos como las compañeras de la organización, pero era hola, buen día, hasta mañana y párale de contar. Después de este proyecto que nos dio tanto, tanto material para fortalecernos, nos conocimos por dentro las mujeres. Nos abrazamos, lloramos, nos bailamos y hoy nos identificamos pues como hermanas de lucha, ¿no? Ese es un concepto diferenciado que ha hecho el que nosotras hayamos puesto inversión en nosotros. Y entonces dije, se logró hacer una metodología, se abrió este proyecto a que se hiciera una guía con otras colectivas, con otras defensoras de derechos humanos fuera de GES, y se creó una guía feminista y sin culpa. Esta guía gozosa, feminista y sin culpa permitió crear justo una metodología, un ABC de procesos de sanación, temas de herbolaria, temas de respiración, herramientas para el autoanálisis, de diagnósticos corporales, o sea, toda una serie que nos permitió a nosotras sistematizarlo y lo convertimos en una aplicación móvil. Esa aplicación móvil, justo si ustedes la buscan, está para Android ahora. Queremos, en un siguiente proyecto posible, financiar el desarrollo de la aplicación para iOS y poder ampliarlo a esos dos sectores que creo que vale la pena. Por ahora funciona en Android y es justo otro modo de ser, más humano y libre, lo que queremos en esta aplicación y reconocer que como personas necesitamos de autocuidar y como colectivas de fortalecernos también desde la amorosidad, desde el cariño, ¿no? Cuidar nuestros afectos y nuestras luchas. Entonces, eso estamos haciendo, eso se ha logrado con las tecnologías. Las compañeras un poco resistentes también a la aplicación, pero ¿quién va a usar la aplicación? ¿No? Hoy le digo, todo funciona con la aplicación y hacer la aplicación, picarle hasta que quedara esa aplicación ha sido una cosa maravillosa. ¿Cómo se llama la aplicación? GES Mujer y es autocuidado y cuidado colectivo. Así la pueden encontrar.